Bueno, se viene el juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, una deuda pendiente, viejísima, ¿no? De que la ciudadanía pueda participar del juzgamiento de una serie de delitos graves, contemplados en la modificación de las leyes penales y procesales aquí en la provincia de Santa Fe. Tiene que haber un zarandeo de quién puede y quién no puede. No pueden funcionarios públicos, no pueden funcionarios del Poder Judicial, abogados, aquel que tenga algún interés en la causa. Bueno, resulta interesante charlar este tema con el doctor Cristian Fiz, es camarista de la ciudad de Rafaela, pero estudió aquí en nuestra Universidad Nacional del Litoral, vivió aquí, y no solamente para hablar específicamente del juicio por jurados, sino que es uno de los grandes impulsores y batalladores del juicio por jurados en la provincia, ¿no? Así que un gusto tenerlo, doctor, ¿eh? Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación a ambos y bueno, espero serle útil en este tema que vamos a hablar hoy. Deuda pendiente, ¿no? Es una deuda pendiente, como bien dice usted, es decir, un anhelo también, ¿por qué no? Porque en los últimos años uno veía que las otras provincias del resto del país también lo iban incorporando. Debo aclarar que, más allá de que soy un impulsor, como usted le dice, pero bueno, uno toma idea de sus referentes. En este caso en particular puedo señalar a Julio de Olazábal, que no solamente con el sistema acusatorio que ya tenemos, sino también con el juicio por jurado, fue de alguna manera uno como mamando eso, ese conocimiento, ese impulso, y obviamente, ¿por qué no?, interesándose también. Y bueno, en los últimos años, como decía anteriormente, es como que surgió también una cierta necesidad de ¿por qué no?, la provincia de Santa Fe, que ocurriera lo mismo que había ocurrido en Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, aledaña. ¿Eso es democratizar la justicia, doctor? ¿O esto no minimiza el papel de los jueces, los fiscales y los defensores? ¿Que un jurado decida si alguien es inocente o culpable? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las mejores formas de democratizar la justicia justamente es permitir o incorporar de alguna manera a lo que es el juzgamiento de delitos sumamente graves, como usted bien decía, a los ciudadanos comunes, tal cual lo prevé 13 provincias de nuestro país, lo prevé la propia Constitución. Entonces, no había por qué no hacerlo en Santa Fe también. Por ahí cuando hablaba porque siempre ocurre, ¿no es cierto?, que ante una reforma surgen obviamente quienes dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, por ahí les preguntaba en qué era ese desacuerdo. Y uno de los aspectos que señalaban justamente era el hecho de decir, yo creo que la gente no está preparada. Era uno de los argumentos que me decían. Sí. Entonces yo les decía, o sea, vos me estás diciendo que el santafesino no está preparado a comparación de alguien de la provincia de Entre Ríos, del Chaco o de Buenos Aires. Le digo, ¿qué tenemos nosotros en particular que no estamos preparados? Y bueno, ante eso no tenía mucha respuesta a eso. Y la segunda parte de su pregunta, ¿no es cierto? Indudablemente que cambia, por decir de alguna manera, lo que es la mecánica del juicio. Acá el juez ya no va a decidir sobre la responsabilidad de la persona, lo va a decidir el jurado, esos 12 integrantes que van a estar ahí. Pero esto en manera alguna menoscaba lo que es la intervención propia del juez. Al contrario, y yo lo vengo diciendo hace rato, digamos, en las charlas que me ha tocado dar o a colegas, digo, hay una mayor responsabilidad del juez acá. ¿Por qué? Porque vale aclarar que más allá de que, bueno, todos hemos visto en las series, en las películas norteamericanas, nuestro sistema, el que se adapta, ¿no es cierto?, es justamente el modelo norteamericano. Porque, como siempre digo, la Constitución nuestra, ¿no es cierto?, tomó como modelo la Constitución norteamericana, de manera tal que por eso prevé en 3 artículos distintos, 4, justamente que obliga prácticamente a que el juzgamiento sea así. La cuestión es justamente lo que usted consultaba. ¿Por qué de esta manera hay una cierta responsabilidad? Porque, como le decía, más allá de lo que uno se pueda ver, esto no va a ser una cuestión de opinión meramente del jurado. El jurado va a tener que valorar la prueba, ¿tá? Entonces va a tener que hacer una parte de lo que en los otros juicios hacen los jueces, o hacemos los jueces, mejor dicho. Pero ¿qué pasa? No es como si uno va al cine o al teatro y ve una película y a la salida usted le pregunta qué le pareció esa película. Acá no van a poder decir, me pareció que es un poco inocente o me parece que es culpable. No es una cuestión de opinión, sino que a partir de las instrucciones que está obligatoriamente el juez a darles en las distintas etapas del juicio, lo va a tener que, como ellos no saben derecho, no tienen por qué saber derecho, el juez le va a tener que justamente trasladar y explicarles
¿Qué hablamos cuando hablamos de homicidio? ¿Qué hablamos cuando se trata de perspectiva de género? Es decir, todas esas instrucciones y explicaciones claras, no en base a texto jurídico, va a tener que usar lenguaje claro, algo que tampoco nosotros estamos habituados. ¿Eso en qué instancia se hace? Las instancias del juicio son... es decir, hay una charla previa del juez con los jurados. Exacto. Y les explica esto que usted me estaba diciendo. Exacto. Hay una etapa que es esencial que se llama la audiencia de selección del jurado, de voir dire, es el término correcto, que es previa al inicio del juicio. Allí las partes van eligiendo justamente quién está en condiciones de justamente formar parte de esos 12 jurados. ¿Por qué? Porque justamente puede ocurrir que de acuerdo a la persona que se vaya a juzgar tengan ciertos preconceptos, que como personas humanas todos podemos llegar a tenerlos. Todo depende, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, se juzga un deportista y bueno, resulta que uno de los posibles integrantes tiene cierta aversión porque tuvo problemas anteriores con algún deportista, algún futbolista, entonces ya va a tener de alguna manera viciada su imparcialidad. Ahora, Cristian, ¿cómo, por ejemplo, cómo va a operar la mediatización del tema? Es decir, si no es un condicionante, las redes sociales, la televisión, no hay, en muchos casos puede hasta haber algún condicionamiento o algún prejuzgamiento de parte del jurado que toma eso como... ¿Cómo se hace para mantenerlos en una burbuja? Claro, ¿no? yo pongo que ejemplo, no se vean influenciados. Sí, sin poner un ejemplo concreto, pero fijándonos, por ejemplo, en el caso de los rugby de Villa Gesell, ¿no? Donde aparecían las 24 horas en la televisión, o el caso María Soledad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo evitar esa influencia externa a un ciudadano común? Sí. Bueno, en principio, como bien dice usted, y es una de las otras cuestiones que también me lo señalaban, quien se oponen justamente al juicio por jurado. No es que yo me oponga. No. Pero viene bien. Es una pregunta. Viene bien la pregunta para que pueda de alguna manera tratar de dar respuesta a eso. Y bueno, justamente, en primer lugar, aclaro, los jueces también formamos parte de la sociedad, tenemos redes sociales, en mi caso vivo hiper informado, pero bueno, de ninguna manera uno se va a basar en eso para emitir un determinado veredicto, porque indudablemente, ¿no es cierto?, que tenemos que basarnos en la prueba. En el juicio por jurado va a tener que pasar lo mismo, independientemente de que es inevitable, como dice usted, y encima hay casos paradigmáticos, que uno está bombardeado continuamente, ¿no es cierto?, de información. Justamente, y le estaba respondiendo hoy la pregunta, el hecho de que en base a esas instrucciones que los jueces van a tener que ir dándole, ¿no es cierto?, van a tratar de que eso no ocurra. En principio le van a decir, prueba, lo que ustedes se van a tener que basar es únicamente lo que van a ver en el juicio. Pero a su vez también le puede prohibir que comente con familiares, con amigos, o que tenga incluso acceso a redes sociales respecto a ese caso. Indudablemente usted me va a decir, bueno, más allá que se lo pueda prohibir, pero se ha determinado, ¿no es cierto?, que en general los que integran el jurado lo hacen con una gran responsabilidad, es decir, como que toman en la autoridad del juez ese respeto, e incluso se le hizo la pregunta antes de iniciar el mismo o después que habían sentido, y todos coinciden en señalar que sentían una gran responsabilidad, porque, como bien decía usted y hacía referencia, se va a juzgar delitos graves que justamente prevén pena de prisión perpetua. O sea, los peritos son auxiliares de la justicia, o sea que son auxiliares tanto de los jueces como de los ciudadanos. En este caso sí. Claro, la valoración técnica de una pericia, ¿la tiene el ciudadano común, la tiene el juez, la tiene el fiscal, el defensor? ¿Cómo se resuelve ese tema? El tema es el siguiente, ¿no es cierto? Actualmente eso se hace en los juicios que estamos haciendo comunes, porque indudablemente, ¿no es cierto?, son las partes quienes proponen los peritos y a su vez lo van interrogando. Van a tener que tener la capacidad necesaria para poder interrogar al perito y que al jurado popular le quede claro justamente. El jurado no puede interrogar. No puede, el jurado solamente ni el juez determina, ni el jurado pueden. Vuelvo otra vez al tema de lo que planteaba Guillermo, ¿no? Esto de la influencia. Usted dice, los jurados van a tener que atenerse a las pruebas sostenidas, ¿no?, a las pruebas presentadas. ¿Qué puede llegar a pasar si alguno de los jurados se atiene a las pruebas, pero en función de lo que recibe de medios y de redes sociales le entra una razonable duda que le impide formar la mayoría necesaria para lograr una condena de esa persona?
Bueno, en primer lugar... no sé si soy claro en la pregunta, ¿no? Es decir, usted ya integrando el jurado surge que... Yo digo, tengo estas pruebas. En la deliberación, digamos, surge exacto, eso. pero estoy leyendo o vi por una red social o en algún medio que hay algún dato que nos aparece dentro de las pruebas que a mí me hace dudar. Sí, sí. Bueno, esa decisión que yo hacía referencia hoy, que la diferenciaba de lo que uno puede opinar de una obra de teatro o un film, va a ser producto de la deliberación del jurado. Es decir, no es que van a ingresar y van a decir, no, yo le vi la cara que a mí me parece que es él, fue él, ¿no es cierto? No, porque la decisión es producto de una deliberación. Deliberaciones que muchas veces son bastante encarnizadas, pronunciadas, muy discutidas, ¿no es cierto? Y capaz alguien vaya con esa información extra que tiene y la va a tirar a la mesa de discusión, porque literalmente es una mesa donde se van a sentar todos a discutir, y van a ser justamente los otros jurados quienes, no sé si diría convencerlo, pero hacerle ver, ¿no es cierto?, la otra cara de la cuestión. Nuestra ley prevé en principio la unanimidad, sí. Esa es la regla, ¿no es cierto? Pero a diferencia de otras provincias, prevé una posibilidad donde no se llegue a un acuerdo de los 12 por unanimidad, y entonces sí, con la autorización del juez van a poder llegar a un veredicto de culpabilidad en este caso, o bien para absolverlo, ¿no es cierto?, mediante el voto de 10 de esos jurados, 10 de los 12. Bien. Es decir que podría subsanarse eventualmente lo que usted está planteando. ¿Las deliberaciones del jurado tienen un plazo en el cual deben pronunciarse? Es decir, tienen 3 horas, 12 horas, un día... Agrego, si van a estar aislados o no. Bueno, se prevé, ¿no es cierto?, que... Digo, porque no solamente la presión mediática, puede ser la presión, por ejemplo, de un familiar de un victimario, por ejemplo, puede ser, ¿no? Sí, indudablemente que... O de alguien de la banda del delincuente que vaya a apretar a un jurado, ¿no? Exacto. Nuestra ley prevé el mínimo, en cuanto a la duración, de 2 horas. Es decir, no puede ocurrir esto que yo le decía, que uno ya vaya con la idea, sale de la sala de deliberaciones y ya directamente tenga... sino que prevé que haya justamente una deliberación. A su vez, por ahí un caso puede parecer simple de juzgar, pero tanto las partes como el juez le va a informar que existen varias hipótesis posibles. Por ejemplo, un hecho común de homicidio donde una persona llega acusada, ¿no es cierto?, de uno de los casos previstos, que es justamente haberle dado muerte a su pareja o a su cónyuge. En principio puede ser un caso simple, ¿no es cierto?, estaban ellos dos, hay un testigo, es decir, no hay mucho que discutir, pero ¿qué pasa? Las partes, cada uno va a llevar a su vez su posición. Entonces el defensor va a decir, bueno, en caso de que lo encuentren culpable, ¿no es cierto?, no está probado el vínculo, por lo tanto no le van a poder dar perpetua. O a su vez puede plantear, no, él se encontraba o ella se encontraba en un caso de legítima defensa, entonces el juez le va a tener que explicar al jurado que él... Es decir, que a partir de un caso que en principio puede parecer simple, son varias las hipótesis que ellos van a tener que decidir. Por lo tanto, no lo van a poder hacer, ¿no es cierto?, en un lapso muy escaso de tiempo. En cuanto a la duración máxima, no está prevista. Sí está prevista que obviamente, en general, por los congresos que vengo asistiendo, conferencias, se alcanza un veredicto entre 4 y 5 horas. Eso más o menos ya está estandarizado que ocurre de esa manera. Pero ha ocurrido casos bastante complejos donde empezaron a liberar al mediodía y eran las 10 de la noche y no se ponían de acuerdo. Entonces, bueno, el encargado, ¿no es cierto?, de comunicarse con el juez le hace saber esa situación, y ahí es donde justamente se acuerda si pasar a un cuarto intermedio, ¿no es cierto? Puede ocurrir que esto sea un viernes y que les digan, ustedes eligen quedarse todo el fin de semana acá adentro, o si quieren discutir un poco más, o bien ya pasamos a un cuarto intermedio. ¿Y ahí quedan aislados? En ese caso quedarían aislados a tomar un veredicto. Pero si deciden de común acuerdo, ¿no es cierto?, a partir de ahí ir a hacer un cuarto intermedio, ahí sí, el juez lo libera para que vuelvan a su casa con la prohibición de... obviamente, no hablar con las partes, no hablar con nadie que haya intervenido en el juicio, y mucho menos hablar con familiares o allegados de lo que fue la deliberación. Me parece que el aspecto central, Cristian, son los filtros para llegar al jurado, ¿no? Porque, es decir, vamos a aclarar que arranca en Rafaela el 1 de octubre, por lo menos es lo que se anunció oficialmente.
Rafaela es una ciudad grande, ¿no? Sí, Pero sí. también es de muchos conocidos. Y al igual que Santa Fe también, Sí, ¿no? sí, Es obvio. una ciudad grande, pero hay mucha gente que se conoce entre sí, ¿no? Esto puede un jurado ser de otra localidad o que no tenga, porque es fundamental que no tenga ningún tipo de vínculos, Por supuesto. ¿no? Con el acusado en este caso, ¿no? O con la víctima. La ley nuestra habla en realidad no de ciudades, sino de circunscripciones. Ajá. Como bien dice Con lo usted... cual, alguien de Ataliva Exacto. podría ser jurado. Exactamente. O Crucella. sea, o de Rafaela pueden ir a juzgar un hecho en Tostado, que es nuestra jurisdicción, o San Cristóbal, ¿no es cierto? Pero incluso prevé la hipótesis de que si el hecho que se va a juzgar ha conmocionado a la sociedad de manera tal que no pueda garantizarse la imparcialidad de quienes van a ser justamente jurados, prevé la posibilidad de que sea un jurado integrado de otra circunscripción. ¿Ah? Por ahí hubiera sido más recomendable directamente que sea de otra ciudad, porque el caso que le planteé recién, ¿no es cierto? Alguien de Tostado no tiene conocimiento de un hecho o quien Claro. intervino en un hecho en Rafaela. Pero lo cierto es que la ley establece que sea de otra circunscripción. ¿Ah? Voy siguiendo el relato, ¿no? Y me voy ubicando en cada una de las instancias. Llega el momento de deliberación del jurado. Y uno sabe que la oficina de gestión judicial tiene mucho trabajo en ir asignando turnos para tal o cual juicio. En este caso que se toman 2 horas, 4 horas, 5 horas de deliberaciones, ¿entra a la sala otro juicio? ¿Se queda esperando en la sala el veredicto de los jurados? Está afectado justamente a ese solo juicio. En el caso nuestro no tenemos mayor problema porque tenemos una sola sala destinada a juicio. Entonces directamente se hace todo ahí. Y abajo hay salas menores, ¿no es cierto? Pero otro tipo de audiencias, prisiones preventivas, ese tipo de cosas. Pero lo que es la etapa de juicio únicamente se destina a eso. ¿Es apelable el veredicto del jurado o no? Bueno, no quiero, digamos, de alguna manera. No. Digo, pero jurado, justamente usted me hace todas las consultas. Bueno, no. A ver, el jurado dice, este señor es inocente, ¿no? Y al fiscal le quedan muchas dudas, decir, porque yo tengo pruebas suficientes de que en realidad es culpable, ¿no? Pero ¿es apelable o directamente con ese veredicto se queda, digamos, se hace justicia? A ver. Es muy buena pregunta porque son varias las situaciones que se pueden dar. Sí. Lo que le iba a decir es que justamente otra de las cuestiones que sostienen quienes de alguna manera no les cerraba esto de juicio por jurado, es decir... nuestra misión es ser abogado del diablo. Pero por supuesto. Y en buena hora sí se pueden sacar algunas conclusiones al respecto. Una de las cuestiones que le decía es el defensor... ¿Cómo voy a apelar esto si no sé por qué decidieron los jurados? Porque está prohibido que trascienda cuál fue el fundamento que tuvo el jurado. Ellos dan el veredicto culpable o inocente y a partir de ahí lo limitan de alguna manera al juez de que el juez ya va a tener que condenar o va a tener que absolver. Entonces, justamente a la hora de apelar, que obviamente se puede apelar desde el lado del imputado, del defensor, se puede apelar justamente... no ya las razones, los fundamentos que tuvieron en el caso del juez, por ejemplo, como ocurre en un juicio común, sino que se puede cuestionar otro tipo de cosas, como por ejemplo, como decía anteriormente, de ahí la importancia del juez. Si el juez le dio correctamente las instrucciones, si le explicó correctamente de qué se trataba el delito, de qué se trataba en distintas circunstancias. Y otra de las cuestiones que justamente está prevista en la vía recursiva es el tema de que en el caso de absolver, ¿no es cierto? Obviamente es vinculante esa decisión para el juez, que va a tener que absolver y disponer la libertad, pero la situación que se plantea es que el Ministerio Público, la acusación, no puede apelar esa absolución, porque el veredicto prácticamente se considera, ¿no es cierto?, inapelable. Esto ya viene de jurisprudencia de Estados Unidos incluso, que se denomina la denominada bala de plata, es decir, el fiscal tiene la posibilidad de probar en el juicio. No convenció al jurado y no hay manera, ¿no es cierto?, de que se le abra el recurso, salvo una gravedad, ¿no es cierto?, total. Pero en principio no. Gracias, doctor, por muy su amable. visita. Bueno, espero siempre haber sido útil y un gusto haber estado. Tema apasionante, ¿eh? Da para mucho. Sí. Nosotros establecemos aquí la segunda y última pausa. Enseguida retornamos en Par de Haces.